Buenos días con todos, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde estén. A continuación, voy a presentar el trabajo que he realizado también para la realización de mi defensa de tesis de mi grado y quiero con ustedes compartirles dentro de lo que es el encuentro de física en el río Rímac. Entonces, o sea, el tema, dado que es estudio de un nuevo tipo de compuertas para computación cuántica, dado que es una presentación también para público y gente que recién están viendo lo que es mecánica cuántica, muchos de ustedes, entonces voy a presentar primero qué cosa es la computación cuántica. Primero voy a mostrar la motivación del trabajo que realicé. Uno sabe que las computadoras clásicas han permitido desarrollar una gran cantidad de cosas que han moldeado la forma como nosotros vivimos nuestra vida día a día. Y debido a eso, que muchos de ustedes, o sea, todos los que están ahorita escuchándome, están a través de una computadora, un celular o una laptop o un desktop que están pudiendo escuchar. Sin embargo, hay ciertos problemas en los cuales una computadora clásica no encuentra una forma eficiente como poder resolver cierto tipo de problemas y para ello es que se propone la realización de digamos, se propone la computación cuántica como una forma como uno puede obtener resultados de forma más eficiente que inclusive las supercomputadoras más potentes que tienen en la actualidad. Entonces, ahora uno se preguntará qué tipo de problemas son aquellos en los cuales una computadora cuántica podría solucionar de forma eficiente o de una forma más eficiente una computadora clásica. Y problemas como estos son, por ejemplo, los problemas de optimización. Cuando uno quiere estudiar la forma más eficiente de poder hacer cadena de suministros global, por ejemplo, para poder encontrar las rutas óptimas de cada uno de los buques de mercadería a través de los océanos, dado que este problema se hace cada vez más complejo y en esta forma específica, de manera exponencial, con la cantidad de nodos que uno adiciona en estas vías de la cadena de suministros, esto se hace imposible poder estudiarlo de forma clásica. Otro, por ejemplo, además pegado a lo que es la parte académica, cuando uno quiere estudiar, por ejemplo, simulaciones cuánticas, cuando uno quiere estudiar cómo es que las moléculas interactúan entre ellas y saber los fenómenos que se producen, muchos de ustedes, al menos aquellos que han llevado, por ejemplo, cuántica o cuántica 2, según lo que se enseñan, normalmente se les enseñan, por ejemplo, los métodos digamos, métodos de resolución variables o variacionales para poder resolver este tipo de problemas, como por ejemplo el método de Hartree-Fock, que es una de las aproximaciones más básicas que existen para poder simular interacciones de varios cuerpos. Sin embargo, uno sabe de que esto tiene un gran problema y es el hecho de que la complejidad del sistema crece de forma exponencial con la cantidad de electrones que uno tiene que estudiar, porque tiene que considerar las interacciones entre electrón-electrón, la repulsión entre el electrón y el núcleo, y también las atracciones que hay las atracciones que hay entre electrón y núcleo, las interacciones que hay entre electrón-electrón y también entre núcleo-núcleo. Entonces, como le comentaba, existe un crecimiento exponencial con el tamaño de la molécula o con la cantidad de partículas que uno tiene que simular dentro de una molécula. Y, por ejemplo, en el caso que se muestra en la imagen, que es un paper realizado en el año 2014, esto llega al límite de lo que una computadora clásica puede llegar a simular. Ahora, entonces, fue así que debido a este tipo de problemas que se sabía de que una computadora clásica no puede resolver de forma eficiente o en un tiempo prudente este tipo de problemas, es que eventualmente, en el 94, Peter Shor propuso de forma teórica que una computadora cuántica, o sea, basada en propiedades que se manifiestan de forma cuántica como la superposición y el entrelazamiento cuántico, podrían permitir que la factorización de números se realice con una complejidad computacional menor que lo que podría realizar con una computadora clásica. Y esto fue muy importante porque fue un trabajo pionero, porque a partir de este trabajo llegó a la motivación de que o sea, eso fue lo que hizo que o sea, de muchos grupos de investigación experimental pusieran las manos a la obra y empezaran a implementar físicamente una computadora cuántica que permita justamente verificar si es que esto de acá es posible o no. Por eso es un paper que es muy importante en lo que es computación cuántica. Y así fue como eventualmente, en el año 2019, es decir, hace unos 3 años, o 2 años y un poco más,
fue que Google se autodenominó que sus laboratorios habían obtenido lo que ellos denominan bueno, lo que otros investigadores denominan lo que es la supremacía cuántica. La supremacía cuántica, como acá lo indican, es simplemente que un dispositivo cuántico programable pueda resolver un problema que sería resuelto en un tiempo factible, cosa que para una computadora clásica no lo podría resolver. Entonces, esto de aquí fue algo, digamos, un gran hito en la computación cuántica. Hay mucha gente que en vez de hablar de supremacía cuántica mencionan de que no, que aún no hemos llegado a este punto, porque el tipo de problema que ellos proponían, en realidad una computadora clásica bien programada podría haberlo resuelto no tanto, en un tiempo no tan largo como de decenas de miles de años, pero muchos denominan lo que se llama la ventaja cuántica, o también algunos otros denominan lo que se llama la utilidad cuántica. Pero lo que es un hecho es el hecho de que esto de aquí está permitiendo desarrollar una gran cantidad de investigación porque existen, pero como le decía, hay una motivación detrás, es el hecho de poder resolver problemas de forma eficiente de lo que una computadora clásica podría resolver. Entonces, a continuación quiero comentar cómo, o sea, de forma básica, cómo es que funciona un qubit o un bit cuántico. Normalmente en la literatura en inglés lo van a ver con una Q, pues la RAE lo admite como una C. Bueno, la cosa, un qubit está formado por un qubit es un sistema de dos niveles en el cual uno puede denominar que un nivel 0, que sería en este caso el nivel que está acá, si es que pueden ver mi cursor, y el otro es un nivel 1. Por ejemplo, uno debe denominar así, otras denominaciones son ground y excited, o estado fundamental y primer estado excitado. Y bueno, uno tiene las amplitudes alfa y beta, que eventualmente si uno eleva al cuadrado, se dan las probabilidades y por un principio de la cuántica, tiene que conservar la unitariedad de la probabilidad. Y una forma como es más conveniente poder estar este sistema de dos niveles es a través de esta representación con dos ángulos, que es el ángulo θ y el ángulo φ. Ahora, ¿por qué es conveniente esta representación que en muchos libros de cuántica expresan? Porque tiene una representación geométrica, que es la que acaban de ver en la parte derecha de mi presentación. En esta representación geométrica, y es lo que mucho en la literatura se puede ver, ese qubit está, digamos, con estados bien definidos, como el estado 0, que es el que está en el polo norte de esta esfera, y el estado 1, que está en el polo. Y cualquier estado que tenga un qubit está dentro de la cáscara o dentro de la superficie de esta esfera. Esta esfera se le denomina la esfera de Bloch, si es que anteriormente no lo comenté. Y como pueden ver, por ejemplo, si estás en un estado que esté en este punto de acá, entonces un ángulo θ, que es el que está aquí, y tiene un ángulo φ, que es el ángulo axial, el ángulo azimutal, que representa digamos, el ángulo con respecto al eje X. Entonces, uno puede observar de que mientras más cerca uno esté del cero, tiene una mayor probabilidad de que al momento de ser medido el qubit te dé el estado cero. Ok, ahora, una vez expresado lo que es un qubit, quiero comentar ahora lo que son operaciones cuánticas, que es la más básica de ellas, son las operaciones de rotación, que son operaciones que vamos a ver que son de un solo qubit, porque en computación cuántica uno puede hacer operaciones de un solo qubit u operaciones entre dos qubits o más qubits. Pero lo más sencillo es una operación de un qubit, que es lo que pueden ver acá, en el que hacemos una transformación de un estado phi a una rotación con un ángulo θ con respecto a cualquiera de los tres ejes o una combinación de estos. Por ejemplo, la rotación en el eje X, que es esto de acá, está representado por este operador exponencial. Lo que quería señalar es de que las rotaciones y las operaciones cuánticas en sí son un operador evolución, son una transformación unitaria que conserva la probabilidad. ¿Sí? Entonces tenemos este estado de acá, que no es nada más y nada menos que simplemente una forma como puede ser representada a partir del operador identidad y la matriz de Pauli, la matriz X. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la matriz de rotación z en ángulo θ, lo que haría sería rotar este ángulo phi alrededor del eje z, ¿no? Entonces sería una rotación de un ángulo arbitrario alrededor de aquí. ¿Sí? Entonces, esa es una forma, si fuera alrededor del eje X, sería más o menos así, la forma como tendría esto rotado y así también con el eje Y. Ahora, después de esto, quiero hacer una analogía comparado con lo que son compuertas clásicas universales, porque lo que se busca en computación cuántica es que uno pueda tener un control universal sobre un qubit o sobre todos los qubits. Es decir,
que uno pueda moverse por cualquier sitio de la esfera de Bloch. O sea, uno pueda moverse con la mínima cantidad de pasos o con la cantidad de pasos que sea requerido, pero que uno pueda moverse por cualquier sitio de la esfera de Bloch. Entonces, por ejemplo, en lo que es una compuerta clásica, uno sabe de que con compuertas NAND, que es por ejemplo esta que está acá, uno puede moverse, uno puede hacer cualquier tipo de circuito clásico, o sea, cualquier esquema de computación clásica o de cualquier de circuito clásico puede ser hecho a partir de una gran cantidad de compuertas NAND. Entonces, mi trabajo de tesis consiste en encontrar, o sea, en poder encontrar parámetros realizables en un experimento que puedan hacer que puedan funcionar como compuertas cuánticas universales. Y se sabe, y no es difícil de demostrar, que uno puede, para un conjunto de n qubits, uno puede generar cualquier estado de estos n qubits haciendo a partir de dos operaciones de un qubit, que es una rotación de pi medios con respecto al eje X, y una rotación arbitraria de un ángulo psi en el eje Z. Y además una compuerta que sea de dos qubits, se llama el psi-node, que para los fines de la presentación no quiero entrar en detalle en esto de acá. Entonces, una rotación de X en el eje pi medios, lo que hace es hacer y de repente puedo hacer una anotación, podría acá hacer una gráfica. O sea, esto de acá lo que haría sería rotar en pi medios, aproximadamente, si acá me lo permite, eh, creo que no me permite acá cambiar el color de repente. Acá está. Digamos, acá uno tiene esto de aquí, 90 grados, entonces alrededor hacer una rotación de pi medios, sería aproximadamente pasar del estado que está acá al estado que está aquí. ¿Sí? Y así también rotarlo varias veces. Si uno hace 3 veces esto es como rotar menos pi medios. Ok. Entonces, hacer la rotación y una rotación arbitraria de un ángulo phi, en el eje Z, uno se puede mover por cualquier lugar de la esfera de Bloch. En realidad, uno puede probar esto, es muy sencillo, simplemente es multiplicar una matriz de rotación X por una RZ, por otra RX y por otra RZ, pero con otro ángulo arbitrario, y uno se da cuenta de que simplificando te da cualquier estado de la esfera de Bloch. O sea, con 4 pasos uno puede moverse por cualquier lugar de la esfera de Bloch, sea el estado original en el que uno comienza. Entonces, viendo esto, lo que consiste en mi trabajo es encontrar los parámetros, o sea, de forma teórica, encontrar una solución analítica que permita obtener los parámetros en los cuales uno pueda conseguir estas dos compuertas. Entonces, para esto voy a señalar cuál es la implementación física de una computadora cuántica. Miren, la computación cuántica hay varias formas como hacer una computadora cuántica. Hay gente que usa vacancias de nitrógeno en diamantes, hay computadoras cuánticas fotónicas que usan láseres con luz y son cosas muy grandes. Hay gente que usa semiconductores, que es algo que mucho no se ha investigado. Hay trampas de iones, es más, la primera computadora que ha salido bolsa de computación cuántica se llama una startup llamada IonQ y trabaja con trampa de iones que los junta con campos magnéticos intensos. Pero los más usados, lo que más investiga, lo que IBM, Microsoft no, IBM, Google y otras compañías más investigan, es lo que se denominan los qubits superconductores. Y dentro de los qubits superconductores hay 3 familias, que son los qubits de fase, los qubits de flujo y los qubits de carga, según el modo como uno controla este circuito cuántico. Y actualmente no se trabaja con estos tipos, sino que se trabajan de forma híbrida con estos. Y uno tiene, por ejemplo, digamos, los Cooper, lo desarrollaron el Quantronium, que lo desarrollaron en París, en Francia, y el Transmon. Actualmente el que más se trabaja es el Transmon. No voy a detallar en esto, para la presentación no es relevante, pero solo como un comentario. Ahora, dentro de estas computadoras cuánticas implementadas físicamente, cómo implementar un qubit está, digamos, expresado acá. Una de las primeras cosas que se empezaron a trabajar con estas computadoras cuánticas era en hacer una manipulación, es decir, hacer compuertas cuánticas a partir de lo que se denominan oscilaciones de radio. Normalmente esto se ve en un curso de Cuántica 1, en el que asombrosamente uno tiene un sistema de 2 niveles con energía E1 y E2 y bueno, esto es una jerga física, driveado, o sea, está forzado, o hay un driving de un campo externo con una amplitud A
y es oscilatorio, con una frecuencia omega. Y lo interesante es que, que cuando la amplitud es muy pequeña comparado con la diferencia de los niveles de energía del sistema, pero la frecuencia con la cual está forzado tiene es del orden de la diferencia de energía, entonces existe una probabilidad unitaria, o sea, una probabilidad igual a uno, de que haya una transición total de la población o una probabilidad de pasar del estado E1 o del estado fundamental al estado excitado. Esto es asombroso, porque o sea, normalmente esto no es intuitivo para alguien que estudia cuántica, de que si uno tiene un driving o una oscilación o un forzado que tenga niveles de energía muy bajos, comparados con la diferencia de energía, entonces no habría una suficiente energía como para que salte, ¿no? De un estado a otro. Pero cuando estás en, un estado un estado de resonancia, que es este caso de acá, entonces sí pasa eso. Entonces, bueno, aquí está expresado de forma gráfica, como acá hay una diferencia de energía igual a omega, y bueno, acá sobre H barra, ¿no? Entre A y B, y uno aplica un forzado omega y puede haber una transición total de estados. Ahora, la probabilidad, bueno, está dado por esta expresión, esto es sencillo de calcular, posiblemente en alguna guía, en algún ejercicio, en haber hecho ustedes realizarse, que han llevado un curso de cuántica, uno obtiene esta expresión para la probabilidad en el que en el cual la frecuencia o el periodo que tiene digamos, cambio, esa transición de probabilidad, o la transición de estados, es proporcional a la amplitud A, que dijimos que es pequeño, ¿sí? Ahora, ustedes se preguntarán, genial, tenemos una forma como nosotros pasar de un estado excitado a un estado fundamental o viceversa. Ya está, ya tenemos una forma como hacer una transición. Y es más, si uno se da cuenta, acá lo que queremos es una compuerta que sea de rotación en z de pi, de phi, y una rotación x de pi medios. Recuerda que cuando rota, empieza en el estado cero y uno rota pi medios, esto de acá se va para aquí. Y en este estado uno se da cuenta de que la probabilidad de transición es de un medio. Entonces, no dirá, pues ya está. En este punto de acá, después de esta cantidad de tiempo, ya tenemos una forma como obtener aproximadamente una compuerta pi medios. Si en realidad no requiere que sea pi medios, digo, de rotación en X, también puede ser una rotación de pi medios. Pero la cosa es que sea pi medios. Y uno ya podría obtener esto. Pero ¿cuál es el problema? El problema es lo siguiente. Acá lo expreso del siguiente modo. Acá, en la gráfica de abajo, represento las oscilaciones del forzado, o sea, el omega que está aquí. ¿Sí? Y en este caso, cuando omega sobre A es igual a 100, acá nos damos cuenta que para que pase un periodo de transición de estados, de un estado, por ejemplo, 0, 1 y luego 0, se ha requerido como 100 oscilaciones del forzado. ¿Sí? Una cosa es el periodo del forzado, que es este omega de acá, y otra cosa es el periodo de la probabilidad de transición de estados. ¿Sí? Y entonces, como esto de acá es proporcional a A, es como que toma más tiempo. Y acá viene el problema. El problema es que una computadora cuántica o un qubit justamente es muy susceptible al ruido del ambiente. Y es por eso que, por ejemplo, los qubits superconductores requieren estar a temperaturas cercanas al cero absoluto. Entonces, lo que buscamos es una computadora cuántica que sea rápida, que pueda hacer las operaciones antes de que el sistema se active con el ambiente y perdiendo las manifestaciones cuánticas como la superposición, el entrelazamiento, etc. Sí, bueno, acá hay una representación gráfica que lo hice en Meme Generator. En fin, bueno, entonces, un nuevo tipo, un reciente tipo de compuerta que se ha empezado a estudiar se llama las compuertas de Landau-Zener. Bueno, acá imagino que hay muchos que son estudiantes de grado de física y muchos de acá deben ser de la UNI. Uno tiene ahí como su gran baluarte la UNI de Barton Sivag. Barton Sivag tiene su curso de cuántica del MIT y ahí tiene justamente una clase que estudia las transiciones Landau-Zener. Y es muy bueno y es muy didáctico, lo comparan con las transiciones adiabáticas, que también es todo un tema, sobre todo en cuántica, al menos yo llevé eso en cuántica 2. En fin. Y bueno, la idea es que en vez de que uno tenga que hacer muchas oscilaciones Rabi, digamos, con una frecuencia cercana al gap de energía, la idea es proponer un sistema en el que el forzado tenga una amplitud A
que sea equiparable a las diferencias de energía del sistema y que esta omega no necesariamente esté en una condición de resonancia. Y la ventaja es de que con este sistema uno podría hacer la transición de X pi medios en solamente una oscilación. Entonces, en el tiempo que se requeriría para hacer una transición de estados sería mucho menor que en el caso de una oscilación de radio. Entonces, ojo, lo que queremos no es pasar, o sea, lo que queremos para una compuerta cuántica es una rotación de pi medios en X. Entonces, no queremos hacer un cambio total del estado 0 al estado 1, sino pasar de un estado 0 a un estado, digamos, con una probabilidad 1 medio de pasar del estado 1, porque ahí estaría una rotación en X de pi medios. Ahora, entonces, para esto de acá, o sea, este es el tipo de compuerta Landau-Zener que comentar, que es bastante reciente, hace poco, hace un año y unos cuantos meses más, el equipo de Campbell et al., que forma parte del laboratorio del MIT, el laboratorio Lincoln Lab del MIT, hizo la implementación física y reportó los estudios de cómo estas compuertas Landau-Zener podrían permitir un control universal de una computadora cuántica. Y bueno, para eso usaron, bueno, acá también ellos, o sea, han trabajado con pares de transmones acoplados capacitivamente. Acá tiene un transmón y acá otro, y acá está acoplado capacitivamente y esto forma un qubit. Y acá yo también forma otro qubit, y bueno, también ellos han estudiado la forma de cómo acoplar un qubit con otro, pero para parte de mi trabajo esto no es relevante. Un qubit tiene dos estados, el estado este de acá y otro estado, y cosas de que eventualmente uno forma unos estados acoplados entre estos dos qubits que hacen de que haya una pequeña diferencia, un pequeño gap de energía entre esos dos estados, a los cuales le denominamos como delta. Y bueno, entonces mi trabajo consiste en hacer una expresión analítica para poder encontrar los parámetros para hacer este tipo de puertas. Miren, para el hamiltoniano que se tiene, que es este que está acá, cuando no existe forzado, y eso es muy fácil de darse cuenta, cuando no existe forzado y la matriz hamiltoniana es diagonal, entonces no requieres ningún tipo, o sea, solamente es esperar un tiempo, en este caso delta por tiempo, por t, para que permitas generar una compuerta de una rotación de delta por t en el eje z, ¿sí? O sea, si uno está en un punto y queda rotación de un ángulo con respecto al eje z, simplemente tendría que hallar el ángulo y dividirlo sobre el cable de energía, ¿no? Bueno, ahí chequear el h barra que va a estar por ahí de repente. Pero bueno, es eso. O sea, no requieres un estado para hacer una compuerta cuántica que rote un ángulo arbitrario en z. Solo requieres dejar evolucionar el sistema el tiempo adecuado. Sin embargo, el lío está en hacer una compuerta de pi medios. Y bueno, para esto quiero acá previamente explicarles cómo es que funciona este tipo de sistemas. Acá tenemos la evolución temporal de los niveles de energía, en el cual acá tienes, bueno, acá teníamos, no, acá tenemos este cable de energía delta, y tenemos acá el driving, que es el epsilon, que tiene esta expresión de acá. Entonces, bueno, uno puede graficar acá esto es como la expresión de la energía en función del epsilon, y tiene esta expresión de acá, en el cual si uno hace una evolución muy lenta, uno obtiene una transición adiabática y no hay cambio, no hay transición de estado, ¿no? Uno está en el cero y se queda en el cero. Pero si esto es rápido, que es justamente el caso, que hagamos un pase rápido porque queremos que esto de acá se haga en un solo periodo, entonces ahí van a haber transiciones Landau-Zener que van a permitir pasar un pase de 0 a 1 y eventualmente habrá puntos en los cuales hay una probabilidad de un medio de transicionar de 0 a 1, ¿no? Y acá es cómo se evolucionan con el tiempo. Esto que está de azul es la evolución de los estados digamos, fundamentales 0 y el 1, y esto que está punteado es en el caso en el que no hubiera forzado. En el caso que no hubiera forzado, tendríamos otra base, o sea, sería hasta la base diabática, se le denomina, y la otra sería la base, no, sería la base adiabática, y la base con punta, con línea sólida es la base diabática. Ok, entonces, quiero comentar lo siguiente. El equipo del MIT, del laboratorio de Lincoln, digamos, de Campbell et al., para obtener una compuerta de rotación en X de pi medios,
ellos no cuentan con una solución, una acción analítica para obtenerlo, sino que ellos están, digamos, la forma como lo hacen es a partir de un barrido de la probabilidad en función de la amplitud A y la frecuencia omega. O sea, en función de la frecuencia y la amplitud, ellos miden cuál es la probabilidad luego de un periodo del forzado. Y bueno, ahí tienen esta gráfica de acá, ¿no? Entonces, lo que ellos hacen es encontrar un punto en el que la probabilidad sea de un medio, más o menos que tenga esto de acá, por ejemplo aquí, que puede haber sido cualquier otro punto, ellos tomaron ese de ahí, y tomando fijada esta frecuencia que sería 125, ellos luego miden cuál es la probabilidad en función de la amplitud, con la frecuencia fijada en 125 MHz, ¿no? Sobre 2pi, algún factor más. Y obtienen esta expresión. Y acá uno calcula cuál es la amplitud con la cual la probabilidad sea un medio. Y por ejemplo ahí le sale, qué sé yo, 80 MHz. Entonces, el objetivo de mi trabajo, como vuelvo a repetir, es justamente encontrar una expresión analítica para no tener que hacer todo el barrido de esta compuerta, sino encontrar una forma en la que podemos indicar dónde podemos encontrar una compuerta x pi medio, ¿no? Una expresión analítica aproximada de ese sistema. Entonces, el abordaje teórico, o sea, lo que se busca entonces es obtener una expresión para la probabilidad de transición de un estado 0 a 1, y cuando sea igual a un medio es porque ahí dentro de esta región debe estar la compuerta de rotación en X de pi medios. Y bueno, entonces, para obtener la probabilidad, uno sabe que eso lo puede obtener a partir de la matriz de evolución, de operador de evolución, o a partir de forma específica, a partir de un elemento de matriz del operador de evolución, porque elevándolo, haciendo el módulo al cuadrado, uno obtiene esta probabilidad. Y para esto es que he usado el formalismo de Floquet. Si alguno de ustedes ha llevado introducción al estado sólido, una de las cosas fundamentales de esta materia es el teorema de Bloch, en el cual uno obtiene una expresión, uno tiene el teorema de Bloch, en el cual uno sabe de que cuando existe un sistema que es periódico en el espacio, como es en el caso de los cristales, uno tiene una función de onda que es igual a una función periódica en el espacio, pero que está modulada por la exponencial de una fase. Lo mismo es en el caso de Floquet, como tenemos un hamiltoniano que es periódico en el tiempo, el forzado, que es una oscilación, entonces aquí lo que es periódico no es el espacio, sino el tiempo. Entonces, aquí indico lo que es el formalismo de Floquet, no voy a entrar en detalle en esto, porque son muchas cuentas, pero bueno, acá uno cuenta con la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, en el cual tenemos un hamiltoniano que es dependiente del tiempo, digo que es periódico, un periodo t mayúscula en el tiempo, y el teorema de Bloch indica esto acá, que es muy parecido, el teorema de Floquet indica esto, que es muy parecido al teorema de Bloch, o sea, lo pueden ver como un análogo, pero en el espacio, sin el tiempo, en el cual el estado de este sistema es igual a una función psi, que es periódico, que tiene un periodo t en el tiempo, multiplicado por la exponencial de una fase. Entonces, como esta función es periódico en el tiempo, uno puede hacer una expansión de Fourier, y acá la estoy haciendo una expansión en base a una base independiente del tiempo, que es una base alfa. Bueno, el alfa, saben, debería ser 0 y 1, ¿no? Si uno toma la base computacional, que sería esta base que acabo de indicar. Y bueno, estos parámetros phi alfa, que serían, digamos, eso de acá sería la amplitud de cada uno de los estados, a esto le hacemos una expansión de Fourier. ¿Sí? O sea, sí, acá estoy simplemente expresando phi en la base independiente del tiempo, que son los estados 0 y 1, y aquí le hago la expansión de Fourier, en el cual acá tengo una expansión en la base de exponencial, y este phi alfa, m, sería el armónico m digamos, de psi alfa. Entonces, el objetivo, para tener claro en estas cuentas, es obtener una expresión para el operador de evolución. Y el operador de evolución, para eso requiero justamente hallar el sigma, el epsilon alfa, que a esto se le denominan las cuasi-energías, y van a ver más adelante por qué es que se dicen las cuasi-energías, y obtener una expresión de estas funciones de acá. Recuerden que para obtener estas funciones de acá, basta con obtener los armónicos de Fourier. Y bueno, entonces uno reemplazando esta expansión de Fourier en las ecuaciones anteriores, uno cuenta con esta expresión
como le digo, no quiero entrar mucho en detalle en esta expresión. Bueno, le puedo compartir mi presentación si gustan. Igual estos de formalismo floquero están en muchos libros. Y bueno, uno luego proyecta esto en Z de un armónico M y obtiene estas expresiones que al final lo interesante de esto, ya que quiero enfatizar, es de que uno obtiene una ecuación de Schrödinger o sea, una ecuación similar a una ecuación de Schrödinger, pero independiente del tiempo. Es decir, pasar un sistema de dos niveles dependiente del tiempo y lo reducimos a un problema que es independiente del tiempo, pero hay algo que pagamos, que este sistema ya no es de dimensión 2, sino que es de dimensión infinita, porque en este caso los psi-n son los armónicos esféricos, que como sabemos son infinitos en la base, bueno, en esta base de exponencial. Son de Fiene, son justamente cada uno de los armónicos de Fourier. Bueno, acá la transpuesta, ¿no? Porque es un vector. Es un ket. Entonces, pues nada, tenemos esto de acá. Esto de acá sería la expresión. Y bueno, donde aquí este H se le llama el hamiltoniano de Floquet y los elementos de matriz están dados por esta expresión de aquí. Ahora, uno dirá, pucha, John, estamos ganando acá, estamos pasando de un problema de dos niveles, dependiente del tiempo, a uno, que es independiente del tiempo, pero es infinita. Entonces, ese problema, ¿cómo lo reduzco? ¿No? O sea, que trunco la matriz, pero si son infinitos, de repente, por más que lo trunque, va a explotar, eso no va a darme una aproximación perturbativa según la cantidad de celdas que yo tome en la matriz. Sin embargo, la ventaja de esto es de que solamente en nuestro sistema, que estamos viendo, en este caso este qubit, solamente o sea, los bloques de esta matriz son repeticiones de esas tres tipos de matrices, ¿no? Porque si no, calcular todas fueran distintas, no convendría obtener este formalismo. Y bueno, la cosa es de que eventualmente uno obtiene, o sea, a partir de ello, uno se da cuenta que solamente hay combinaciones de esos tres bloques de matrices y uno tiene Hamiltoniano de Floquet, que está ahí. Y bueno, una vez este sistema de acá, uno aplica ciertas técnicas de cálculo para poder simplificar esto. Entonces, aquí lo que usé fue una teoría de perturbación cuasi degenerada, en el cual tomo H0, que es en el caso cuando delta, o sea, el gap de energía es igual a cero. Si ven, por ejemplo, acá hay un delta, y en el H0, acá el delta es igual a cero, y obtengo esta expresión de acá. Y lo interesante es de que este hamiltoniano, que es de dimensión infinita, y uno dice, no, ok, a eso acá hay que hallarle los autovalores y los autovectores. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hallo los autovectores y autovalores de una matriz infinita? O sea, hago principio de inducción material. No. Esto, la ventaja es de que se puede resolver de forma exacta, eh, simplemente calculando cuánto, o sea, haciendo una expansión de Fourier para el caso cuando el gap de energía es igual a cero, hace las cuentas y lo obtiene. Y cuando a partir de la base de autoestados de la matriz hamiltoniana, uno puede expresar la matriz original, o sea, esta matriz la voy a expresar a partir de la base de autoestados del H0. Y yo tengo esta expresión de aquí, donde este J1, por ejemplo, son funciones de Bessel de primer tipo, está acá igual, en el tipo C, de argumento, digamos, de primer tipo, de argumento cero, y todas están evaluadas aquí en A sobre omega, ¿sí? Acá no he puesto cuál es el argumento o cuál es el valor en el que están evaluadas, pero todo en A sobre omega. Y bueno, entonces de esta matriz de acá, donde aquí el centro, aquí perdón que no he puesto acá 5 por 5, acá está 5 por 4, pero el centro es esta de acá. Este es el bloque central del matriz hamiltoniano. No puse el otro porque iba a quedar muy pequeño. Entonces, de este hamiltoniano, que digamos, de este bloque de acá, uno puede cortarlo y obtiene esta expresión de que está aquí. Uno haría, digamos, esta es la matriz central y uno podría ver cuál es la matriz simplemente truncando con la transición con el primer estado excitado, que sería este de acá. Tomando solamente los elementos extremos, menos omega, cero, este elemento de acá y este elemento de acá. Y a esto se le suele llamar la aproximación de onda rotante. ¿Por qué? Porque el resultado que uno obtiene es equivalente al resultado que uno sabe ya por cuántica de la aproximación de onda John, rotante. John, ¿Sí? ¿tienes 5 minutos más?
de tu exposición y Ok, 10 minutos, y después 10 minutos para preguntas. ok, perfecto, Ya, perfecto. genial. Entonces, esto de acá uno puede truncarlo y uno obtiene cuáles son los autovalores y los autoestados, que son los que están acá. Y a partir de eso, uno obtiene la frecuencia de la transición de probabilidad. Y otra forma de truncarlo es considerando toda la matriz y de acá uno puede hacer un cambio de base para obtener esta 4x4, en los cuales los elementos que únicamente importan son estos de acá, estos cuatro que están acá. Y pues nada, la cosa de esto es que uno luego igual a esta matriz 2x2 hallar los autovalores y los autoestados y obtiene esta expresión para la probabilidad. O sea, son cálculos que he tenido que hacerlos yo, o sea, es justamente la parte de mi trabajo, de hallar estas expresiones. Y bueno, a partir de esto, como le dije, uno tiene los epsilon cero, que son las energías, y obtiene estos estados de acá, y con esto uno puede empezar a reconstruir cuál es el operador de evolución, que en este caso es este que está acá, y con esto hallar la probabilidad de transición. Y bueno, aquí uno tiene esta expresión para el caso esta aproximación de acá, que es la aproximación de una rotante, y para esta que está acá, que, bueno, en específico esta que está acá, que le vamos a llamar en segundo orden, o sea, onda rotating en segundo orden, o rotating wave approximation a segundo orden, se obtiene o sea, obtuve esta expresión de acá, mejor dicho. Y bueno, eso fue parte de mi trabajo. Y bueno, ahora lo que quería hacer era como el experimento, entonces para eso hice una simulación numérica. Bueno, usé una simulación numérica que está basada en el método de Trotter-Suzuki. Se han llevado campos, de repente habrán escuchado el método de trotterización. Y bueno, está el algoritmo que lo pueden tener ahí. Y con eso yo hice la simulación comparando los datos experimentales con los simulados, no con la aproximación analítica que hice, sino primero con la simulación, y vi que esto aproxima bastante bien, y también la otra gráfica que mostré también se aproxima bastante bien, y con esto entonces avancé continuando, comparando mi aproximación analítica con las expresiones de mi, o sea, la analítica con la simulación, y obtuve que las cuasi energías o los autoestados del hamiltoniano se aproximan bastante bien para los parámetros en los que el experimento se ha realizado. Son parámetros que son muy alejados en los que el experimento se realiza y ahí ya falla. Y lo importante es de que para el caso en el que la omega está en una condición resonante, la aproximación numérica con mi aproximación analítica que calculé se aproxima muy bien. Y es más, el valor en el que la probabilidad es igual a un medio se aproxima bastante bien. Entonces obtuve una expresión analítica cómo determinar, decir, mira, a frecuencia resonante, la amplitud con la cual tienes tú que obtener, o sea, a hacer tu sistema o a regular el sistema, tu forzado, para tener una probabilidad de un medio, es tanto. Y eso, digamos, es un gran avance. Ahora, el problema está, bueno, no es un problema, sino que hemos encontrado, yo y mi director de tesis, que cuando uno se aleja de la condición resonante, ya la aproximación analítica, digo, la aproximación analítica que obtuve, que es la de color azul, se aleja considerablemente de la simulación numérica. Entonces, ahí requerimos un nuevo tipo de abordaje, y para eso lo que voy a hacer justamente en mi tesis de maestría, que es usar el esquema de Magnus-Bloquet, que es un método sistemático en el que uno obtiene a partir de conmutadores de hamiltonianos a distintos tiempos, eh, cuál sería el operador de evolución, que es simplemente el producto temporalmente ordenado de exponenciales de una integral. Y bueno, como para concluir, ya que estamos con el tiempo, quería indicar que, bueno, lo que hice en mi tema de tesis, y bueno, lo que acabo de presentar, justamente, primero estudiar toda la dinámica de un qubit que está acoplado a un campo externo que es periódico, y dado que es periódico, es que apliqué el formalismo de Floquet para a partir de ello obtener una expresión analítica de la probabilidad de transición, y también nos dimos cuenta de que la aproximación de una rotante, ya a frecuencias fuera de resonancias, que son la condición acá, ¿no? Que estoy fuera de resonancia. Sí, por acá está 125, 75 y 55. Aquí el delta es 65. Acá funciona muy bien, pero en condiciones que estamos alejados de ahí, eh, digamos, falla más de lo esperado. Y que bueno, como perspectiva, para comentar a la gente interesada en esto, voy a estar trabajando con esta expansión para tener una expresión analítica
que funcione a frecuencias más altas. Y una vez que tenga esto, también lo que voy a hacer es estudiar cuáles son los efectos del ruido cuántico o el ruido clásico cuando está acoplado a mi sistema. Y bueno, sería todo. Ahí dejo una frase de Feynman, que es una frase muy importante que se hizo en la primera conferencia de computación e información cuántica en el MIT en los años 60, en el año 64. Y bueno, a la derecha, expresión artística de lo que sería una puerta cuántica que sería esto de acá, alrededor de todo el ruido que, lo que voy a tener que trabajar. Y bueno, eso fue un programa de inteligencia artificial.